Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de ámbito jurídico de las empresas. Bienvenida, Gabriela. Ya vamos a dar inicio a lo que es este encuentro de introducción de inicio de la asignatura. Bien, quería interactuar con ustedes el día de hoy para revisar las actividades que les he cargado directamente dentro del aula virtual. Para eso voy a comenzar. Allí están cargadas las diferentes actividades que vamos a desarrollar durante lo que es la asignatura. Tenemos una primera actividad que es una composición escrita y allí vamos a desarrollar el compliance y la ética empresarial. Bien, vamos a abarcar conceptos como el compliance, que es, en pocas palabras, la normativa jurídica que rige las empresas en determinado país. No es otra cosa sino el establecimiento de fronteras jurídicas y la aplicabilidad de esas normas dentro de esas fronteras, como empresas transnacionales, como organizaciones internacionales que tienen sedes en diferentes países, pues deben adaptar sus políticas internas, sus procesos, incluso su estructura organizacional a la legislación local y por supuesto la ética empresarial. Vamos a desarrollar allí entonces esa simbiosis y ese vínculo entre el compliance y lo que es la ética empresarial, cómo es necesario para nosotros, desde el desarrollo de estas actividades de posgrado, entender que la ética tiene un papel fundamental para el manejo de situaciones dentro de la empresa. Y que muchas veces no tan solo es el obtener lucro, el obtener beneficio, el obtener riqueza, lo que debe normar y el norte que debe estar presente en el desarrollo de las actividades, sino que debemos tener presente eso. Para eso pueden ustedes ampliar, ¿ok? Dentro de los aportes teóricos y personales, podemos hablar de situaciones como la agenda verde dentro de una empresa, por ejemplo, dentro de la ética. Podemos desarrollar dentro de estos factores éticos, pues el hecho de generar la sustentabilidad y la sostenibilidad dentro del impacto que pueda generar en el ambiente las actividades empresariales y en cantidad de situaciones. Para eso, al menos 4 páginas de contenido, es decir, no se cuenta dentro de esta composición escrita lo que es la portada y lo que es las referencias a las fuentes de la información, que es muy importante tenerlas presentes dentro de este tipo de cosas. El resto de formalidades, pues no van a estar presentes. A mí me interesa es el contenido. Por favor, es muy importante que eh, hagamos referencia a esas fuentes de información. Eh, es innegable el uso de herramientas tecnológicas de la inteligencia artificial, pero también es muy importante que pues, se pueda distinguir los aportes que tenemos de terceros de estas herramientas tecnológicas y los aportes personales que podamos tener nosotros como investigadores. Bueno, allí tienen las fechas. El domingo 6 de octubre dice, pero pues tiene un día más de entrega para que ustedes puedan hacerlo. Otra de las actividades que estaba un poquito más allá, pero aprovecho este punto de encuentro para definirlo y que tengamos todos claros qué es lo que vamos a desarrollar. Este ya es un video. ¿Cómo hacemos un video? Ustedes van a grabarse como si estuviesen haciendo una exposición, una socialización en, en un lugar donde se sientan cómodos. Puede ser desde la oficina, desde el escritorio, desde el comedor de la casa, desde un espacio donde ustedes se sientan cómodos, pero debe verse el desarrollo o la socialización de ustedes, ¿ok? Pueden utilizar material de apoyo y para esto van a presentar una visión general de lo que son las obligaciones legales de las empresas. Bien, visión general de las obligaciones legales de las empresas. Hago énfasis en esa visión general. No vamos a ir al fondo, no vamos a estudiar casos precisos, porque eso ya sería materia jurídica, sino los conocimientos amplios, genéricos que deberíamos tener presentes al momento de entender las obligaciones que debe tener una empresa. Para eso, pues se les recomienda abarcar aspectos mercantiles, aspectos laborales, aspectos civiles, aspectos administrativos, ¿ok? Aspectos de publicidad.
¿Qué son esos aspectos mercantiles? Pues los aspectos mercantiles es la conformación de esas empresas, la regularización de esas empresas, la publicidad que pueda tener, que lo vamos a ver hoy en el cierre del encuentro. Los aspectos laborales, obviamente el respeto a los derechos laborales de las personas que integran esa organización, el conocimiento de la estructura laboral que debe tener. Las diferentes garantías o derechos que tienen los trabajadores en el desenvolvimiento de sus funciones, la contraprestación que se debe tener allí, ¿ok? Los aspectos civiles pues ya tienen que ver más con la contratación, los tipos de contratos, qué formas de contrataciones debemos tener en cuenta desde el punto de vista civil, la responsabilidad que puedan tener, aunque no profundice en eso porque eso lo vamos a ver en la tercera actividad. Y la parte administrativa, pues la interrelación que pueda tener esa empresa con las diferentes organizaciones, instituciones del Estado y el Estado en sí. Fíjense, se recomienda como herramienta de apoyo una representación gráfica general de las obligaciones que debe considerar una empresa en el desarrollo de su objeto. Utilicen el material de apoyo que ustedes consideren. Yo recomiendo que esa representación gráfica sea un esquema a grosso modo y con situaciones generales. Y lo que se busca es que dentro de esa visión general, ustedes puedan plasmar a través de sus palabras, a través de ese video, el conocimiento que deben tener de esas obligaciones que genera el hecho de manejar o desenvolverse con una empresa dentro de un territorio. El video lo graban con su celular, con su computador, como ustedes quieran. Lo pueden grabar a través de Zoom, lo pueden grabar a través de Canvas, lo pueden grabar a través de PowerPoint o cualesquiera de aplicaciones que pues, encontramos en la web para este tipo de situaciones y luego subirlo, copiar el enlace, subirlo a un archivo PDF o a un archivo Word, lo transforman a PDF y este es el que van a cargar dentro del aula virtual. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dura esa presentación, ese video? Lo que ustedes consideren, lo que ustedes consideren. Generalmente uno dice un tiempo como promedio, pero esto termina siendo una camisa de fuerza y uno está más nervioso mirando el tiempo que lleva hablando que el tiempo o la calidad de la presentación que va a desarrollar. Y finalmente, la tercera actividad, pues es ya enfocada en este tema. Y esto lo vamos a hacer en la clase de cierre. A través de esta conexión, como estamos hoy, pues ustedes van a presentar los elementos relacionados con este punto, la responsabilidad civil y penal de las empresas. Durante el desarrollo de ese encuentro de cierre, ustedes van a socializar y debatir sobre los alcances de ese tema. Yo les pongo aquí algunos puntos que sería bueno que ustedes pues mantengan, investiguen, eh, puedan abordar para poder presentarlos ese día y no presentarlos como como una exposición robótica o una exposición muy teórica, sino más como una discusión que podemos tener, discusión en el buen sentido de la palabra, ese día. Podemos hablar de aspectos como la propiedad intelectual y esa responsabilidad civil o penal que pudiera tener la empresa como tal, no quienes la manejan, sino la empresa, ¿ok? La responsabilidad social corporativa, los delitos económicos, los delitos informáticos, la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales, ¿ok? Todos estos delitos, todos estos aspectos que están dentro de ese macro, dentro de ese gran tema que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal de las empresas. Estos son los grandes o los tres grandes ejes que vamos a tener en cuanto a la evaluación. ¿Hay alguna duda por allí? Doctor, sí, al respecto de la actividad 3, yo sé que es la última y todo, pero de los diferentes temas que usted recomienda abordar, ¿alguno en particular se puede como que puntualizar mucho más? Por ejemplo, por el tema de algún caso de fraude, alguna cosa así que consideremos más relevante, o necesariamente tiene que ser como que hablar de todos un poquito. Pues fíjate, el tema principal es responsabilidad civil y penal de las empresas. Allí la intención es que ustedes entiendan que la empresa como persona jurídica distinta a los miembros de la organización, a sus accionistas, pues pueden llegar a tener responsabilidad civil y pueden llegar a tener responsabilidad penal, la empresa. De ahí surgen este tipo de temas. Abordando directamente tu pregunta, pues sería lógico de que pues ustedes se enfoquen en uno solo,
pero ese es el derivado de entender esa responsabilidad civil y esa responsabilidad penal de las empresas. Entonces, el tema principal es responsabilidad civil y penal de las empresas. Después de ahí, que yo me enfoque en cualquiera de estos para poder socializarlo, para poder presentarlo ese día, excelente. Porque, pues sí, es un compás muy grande como para tenerlo, pero sí es bueno que se enfoquen en uno o dos aspectos, pero que sean derivados de ese principal, ¿ok? El constructo principal de aquí es responsabilidad civil y penal de las empresas. Muy bien, Gabriela. Excelente, gracias, doctor. Bien, gracias a usted. Bueno, fíjense, eh, quería hacer esta conexión sin dejar a un lado lo que es la introducción al manejo de ese derecho comercial o ese derecho societario, ese derecho empresarial. Y para eso, pues, Gabriela, quiero conocer cuál es tu profesión base, ¿sí? Tú, ¿tiene algo relacionado con el derecho? Ay, qué bueno, así mucho mejor porque lo hacemos más, interactuamos mejor. Eso es lo bueno de que solamente estés allí. Bien, Sí. Gabriela, un gusto conocerte. Mi nombre es Georgie Sánchez. Voy a ser el facilitador durante estas semanas de esta asignatura de ámbito jurídico empresarial. Bueno, para resumirte un poco, la parte académica en cuanto al perfil, yo soy abogado, ¿sí? Tengo un posgrado en Derecho Mercantil, Mención Sociedades, y bueno, mi doctorado es en Ciencias Sociales. Para resumir más o menos el perfil hacia acá. ¿Qué me interesa saber de los participantes? Si tienen una relación directa o tienen conocimiento directo de la parte del derecho comercial o del derecho societario. Sí, doctor, un gusto conocerlo. Mi nombre es Gabriela Vilela, yo soy economista de profesión. Bueno, Tengo una maestría en economía y dirección de empresas. La verdad que a lo largo de la vida académica sí he tenido unos vistos por ahí de algunas cuantas cosas de derecho. En su momento recuerdo haber topado derecho laboral con el Código de Trabajo nuestro. También vimos en su momento algo de derecho un poco más legal, orientado al término de las empresas como tal, pero ujú. más allá de eso, en profundización realmente no. Nunca he profundizado mucho más que lo que me han dado a lo largo de la carrera. Excelente, bien, Gabriela. Bueno, lo que me emociona de todo esto es que es una carrera enfocada hacia el área social, ¿no? Entonces, podemos ir en esa línea. Bueno, ¿por qué lo decía? Porque el primer choque que tenemos nosotros al momento de hablar de sociedades mercantiles, de empresas, es entender la separación entre lo que es la persona natural, somos tú, soy yo, son todos los individuos de la especie humana, y la persona jurídica, ¿ok? Esa persona, esa ficción de derecho que generamos, que es la empresa, pero que efectivamente es una persona jurídica, hay que siempre colocar ese apellido, es esa persona jurídica que tiene derechos, tiene obligaciones y también tiene unas ciertas características. Entonces, podríamos nosotros definir esas sociedades mercantiles como una estructura, una organización jurídica que está fundamentada para desarrollarse en el mundo de los negocios. Sociedad mercantil, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de mercantil, pues hablamos de esto, ¿no? La posibilidad de generar rentabilidad, la posibilidad de generar actividades de comercio, actos de comercio, intercambio comercial que produzcan lucro a quienes están conformando esa sociedad mercantil. Entonces, obviamente, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de la posibilidad de generar recursos, conocimientos, esfuerzos, aportes que vayan enfocados hacia el objeto de esa sociedad mercantil, ¿sí? Un objeto que trasciende el hecho solo básico o principal o futuro de generar dinero, de generar recursos. Entonces, entendiendo que una cosa son las personas naturales y otra cosa son las personas jurídicas, vamos a revisar algunos elementos que se destacan de lo que son las sociedades mercantiles. Entonces, lo primero es la personalidad jurídica, ¿sí? Tenemos personas naturales, personas jurídicas, empresas, sociedades, asociaciones. ¿Qué implica para una sociedad mercantil tener personalidad jurídica? Inicialmente, la autonomía. ¿Qué autonomía? Pues esta sociedad mercantil viene a tener una personalidad jurídica propia. ¿Y qué es propia? Es que es diferente y es marcada a lo de sus socios. ¿Sí? Es tener otra persona. Siempre hablamos de que es una ficción de derecho.
el legislador se imaginó y desarrolló el hecho de generar una persona, pero jurídica, y el hecho de que esa persona esté aparte, la sacamos. Fíjate que insisto y trato de hacerlo con las manos que están aparte, que están aparte. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esa autonomía me permite celebrar contratos como persona jurídica, comprar bienes, comprar inmuebles, comprar carros, comprar computadores, mesas, a nombre de la persona jurídica, a nombre de la sociedad. Además, hace de que como yo soy una persona jurídica diferente a los socios, me puedan demandar como persona jurídica a la empresa. ¿Ok? Pueda yo demandar a quienes estén violentando mis derechos. También puedo participar como persona dentro de negociaciones, dentro de juicios, dentro de espacios en el mundo jurídico. Y por supuesto, puedo ejercer derechos y obligaciones como cualquiera de sus socios, como cualquiera de los que están allí. Todo esto basándonos en dos autores principales, ¿ok? Aunque esto es mundial. Nos basamos en Roberto Goldschmidt, un autor venezolano, y en Alfredo Morles Hernández. Ellos dos le dan fuerza a lo que es la autonomía de esta personalidad jurídica. El otro elemento importante es que podemos definir cuál es el objeto social. Objeto social no del objeto que me muevo dentro del el fenómeno social que es la unión de los seres humanos, sino el objeto social de esa sociedad, de esa persona jurídica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese fin a futuro? Cualquiera me va a decir, bueno, generar recursos, tener dinero, generar lucro. Efectivamente, dentro del derecho societario, esa es una de las principales razones por las cuales se crea una sociedad mercantil y creamos una empresa para generar lucro. Pero hay un fin que es el objeto social. Ese objeto social es la rama económica a la que yo me voy a dedicar, la actividad comercial a la que yo me voy a dedicar. Porque a pesar de que hay diferentes sociedades mercantiles, pues unas se dedican a la venta, por ejemplo, de materia prima para la elaboración de calzado, para la elaboración de zapatos. Pero hay otra que compra esa materia prima y se la vende al que hace y ensambla los zapatos, al que la fabrica. Entonces aquí vamos revisando que ya tenemos tres cosas diferentes entre un mismo rubro, ¿no? Y son sociedades mercantiles que tienen un objeto diferente. Uno es traer materia prima, otro comprarla, transformarla para dársela al que va a generar los zapatos, que es crear los zapatos. Después puede entrar otro que compra esos zapatos, pero él lo que hace es distribuirlos. Y está otro que los comercializa y los vende al consumidor final. Fíjate, en un solo rubro tenemos cinco sociedades mercantiles que tienen diferente objeto social, ¿sí? Diferente fin social. Aunque el rubro, las características, pues sean zapatos, sea lo mismo, pero tienen un fin social diferente. Entonces, ese objeto social es esa actividad económica o comercial en la cual esa sociedad mercantil tiene ese fin. Más allá de la generación de recursos, es poder hacer eso. Ese objeto tiene que ser lícito, es decir, tiene que ser legal. Yo no me puedo dedicar a cosas que no están dentro de la ley. Tiene que ser determinado, tiene que ser específicamente lo que voy a hacer, ¿ok? Y ese generalmente va en esa partida de nacimiento de esa persona jurídica que son los estatutos sociales, que es esa acta que nosotros hacemos al principio. Además de esto, para lograr esto, mi estimada Gabriela, tenemos que tener dinero, tenemos que tener aportes. Y esos aportes no es otra cosa sino el patrimonio social. Ese patrimonio social es el conjunto de bienes, ¿sí? Son todos aquellos aportes que hacen los socios para que la sociedad comience a caminar, comience a rodar. Nosotros necesitamos en algunas oportunidades espacio físico, necesitamos, qué sé yo, medios de transporte para poder llevar y traer esa mercancía, necesitamos mesas, sillas, computadores, bombillos, qué sé yo, herramientas, maquinaria. Necesitamos abrir una cuenta en un banco, tener una cuenta en un banco que nos permita hacer ese intercambio comercial. ¿Ok? Esa es la principal característica de ese patrimonio social. Y la segunda característica es la separación. Y es muy importante entender que esa separación de ese patrimonio social es separado. Lo que tienen los socios y lo que tiene la empresa. La separación del patrimonio social es el elemento fundamental que debe entender un no abogado al momento de trabajar con empresas. ¿Sí? Ese patrimonio social está separado del patrimonio social o de los recursos económicos, de los bienes que tienen
los socios. Y eso hace que la responsabilidad se limite solamente a las aportaciones que hagan los socios. Te pongo un ejemplo, y para todos los que nos vean en diferido, en alguna oportunidad en Europa existía un empresario llamado Salomón o de apellido Salomón. Este empresario genera una compañía, una sociedad que se llamaba Salomón Limited o Salomón Ltd. ¿Ok? Esta era una empresa con personalidad jurídica propia y con un patrimonio propio aparte del mismo Salomón. Él generó una empresa que se llamaba Salomón y él tenía sus recursos, sus bienes, su patrimonio con su nombre, con su persona jurídica Salomón, pero tenía también la empresa que manejaba su propio patrimonio. Al momento que la empresa comienza a generar pérdidas, Salomón, como acreedor de la empresa Salomón Ltd., demanda a la empresa donde él es socio. Y eso generó un revuelo, porque decía, pero, ¿por qué tú vas a demandar la empresa? Y él en el momento alega a través de sus abogados, y los alegatos eran, bueno, somos personas jurídicas diferentes. Yo soy la persona natural Salomón y está la empresa, que es la persona jurídica Salomón Ltd. Por lo tanto, yo demando a esta empresa. Y es un poco complejo de ver, ¿no? Pero cuando uno empieza a profundizar, y efectivamente, la demanda fue admitida, efectivamente, fue dada con lugar, porque los patrimonios eran diferentes. A pesar de que yo soy socio de esa empresa, el patrimonio de Salomón, persona natural, de carne y hueso, es distinto al de la empresa. Entonces, para no enredarnos, lo principal, persona jurídica, autonomía, me permite tener derechos y obligaciones como sociedad mercantil, como empresa. Segundo elemento, patrimonio social, ¿sí? Todo lo que yo aporte a la empresa es un patrimonio separado de los socios y de la empresa. Tercer elemento, el objeto social. ¿Cuál es la finalidad que tengo como empresa? ¿Es mi actividad económica o comercial? Otro elemento, los socios. Los socios pasan a ser la responsabilidad o el patrimonio que ellos aporten puede ser limitado o ilimitado dependiendo del tipo de sociedad, pero pasan a tener responsabilidad solamente hasta el punto de su aporte. Hay una separación de patrimonios. Y además, pues, aportan, bien sea capital, dinero, recursos, inmuebles, muebles, camiones, carros o trabajo. ¿Sí? Yo puedo formar parte de una empresa, ser socio de una empresa, no tener absolutamente nada de aporte económico, pero aportar mis ideas, mi experiencia, y eso también es calculable y es medible desde el punto de vista patrimonial. Por lo tanto, es un aporte que tiene la empresa. Otro de los elementos es los órganos sociales. A diferencia de las personas jurídicas, tú y yo, Gabriela, pues las personas naturales, perdón, las personas jurídicas, las empresas, pues tienen órganos sociales, tienen órganos que se encargan de llevar las riendas de esa empresa. Por ejemplo, los órganos de administración, la Asamblea General de Socios, que toman decisiones qué va a hacer esa empresa jurídica. Tenemos normas internas, que son los estatutos sociales. La persona jurídica no se rige por sí sola o por lo que decida una sola de las personas, sino que existen normas internas que ese documento, que esa acta constitutiva de esa sociedad, funcionamiento. Y a diferencia de las personas naturales, las empresas, las sociedades mercantiles, tienen un plazo de vida, una duración definida. Cuando yo suscribo el acta constitutiva, el documento fundacional, como también se denomina en otros países, pues puedo tener una duración determinada o indefinida, según me lo permita la propia legislación, pero yo defino desde un principio cuánto tiempo yo voy a estar en sociedad con las personas que están allí. Perfecto. Y como lo principal de esto es generar lucro, pues las utilidades que yo tenga de esa sociedad se van a distribuir entre todos los socios de acuerdo lo establezca eso es más o menos los elementos a grosso modo que debe tener una empresa. Pero, ¿qué es el objetivo que tengo hoy dentro de la clase? Que entiendan que primero existen dos tipos de personas naturales, personas jurídicas. Que las personas naturales somos todos los de carne y hueso, ¿sí? Que las personas jurídicas, pues es una ficción de derecho que está compuesta por la voluntad
de esas personas naturales, que al nacer esa persona jurídica, es decir, esa empresa, esa sociedad mercantil, esa compañía anónima, al nacer ella, pues tiene una serie de elementos y que es dentro de esos elementos, el más importante es el elemento patrimonial, o el más importante para esta clase, es el elemento patrimonial y la diferenciación que hay entre el patrimonio de la sociedad, de la persona jurídica y de los socios. Son patrimonios totalmente diferentes. Ok. Gabriela, ¿alguna pregunta con lo que llevamos hasta el momento? Pregunta realmente no, pero me llamaba bastante la atención porque yo también enseño contabilidad y una de las Ok. cosas que regularmente se enseña es justamente esta parte del inicio de la forma de constitución de las compañías, acorde en nuestro caso a la ley de compañías, pero me llama mucho la atención el hecho que usted mencionaba que pueden en su momento de constitución tener un plazo de vida finito. Y la verdad que Ujú. eso no lo había escuchado antes. Yo tenía la Ok, percepción de que siempre era infinito por principio contable, ¿no? Un poco por ok, el ámbito contable. Pero no, me asombra bastante porque en realidad no lo había conocido. Y es muy interesante saber que sí podría existir esa forma funcional de decir, por ejemplo, 30 años de vida, 40 años de vida, 50 años de vida, etcétera. Esa es la parte como que más me llamó la atención de lo que usted menciona, doctor. perfecto. Sí, efectivamente puede ser delimitada en el tiempo, 20 años. Decimos nosotros ya después en la jerga profesional, decimos, bueno, no le coloque tanto tiempo, colóquele 10 años porque dentro de 10 años me tiene que buscar para volver a reformar. El hecho de que le coloque ese tiempo de vida no quiere decir que después de esos 10 años desaparece, no, sino que pueden nuevamente los socios ponerse de acuerdo y reformular el tiempo que está allí, ¿ok? Pero efectivamente, por lo menos nuestra legislación, que es el Código de Comercio, es un código vetusto, realmente con una necesidad extrema de ser reformado porque nuestro Código de Comercio, que es el que compila las normas relacionadas con las sociedades mercantiles a partir del artículo 200, eh, es del año 1955. Y ese código de comercio vigente en nuestro país de 1955 es una reforma a un código de 1924. Entonces puedes más o menos hilar y sacar cuentas de cuántas cosas necesitan adaptarse, ¿no? A las realidades. No obstante, pues el comercio y las actividades comerciales dentro de todo siguen rigiéndose por situaciones tradicionales como son las sociedades anónimas, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, pero que por lo menos por la actividad comercial, por la realidad de nuestro país y muchas veces de nuestra región, pues pasan a estar en desuso, ¿no? Nosotros necesitamos dentro del Código de Comercio venezolano, por ejemplo, que se regularicen situaciones como las sociedades unipersonales, ¿sí? Que es algún concepto que ya se está manejando en muchos lugares del mundo y es la posibilidad de que una sola persona pueda establecer una sociedad mercantil. En Venezuela, pues por aquello de las lagunas y las posibilidades que da las interpretaciones que puede hacer la persona, pues establecen firmas personales o fondos de comercio donde el comerciante se declara ante un registro mercantil como declara que va a realizar actividades de comercio y genera una firma con su apellido y a través de esta realiza actividades comerciales con todo el riesgo que esto implica, que es el hecho de que no existe una sociedad, sino está declarando que con su propio patrimonio va a generar actividades de comercio. Y sabemos el riesgo que esto implica al momento de que, bueno, las cosas no se den como generalmente puede pasar, ¿no? Dentro de las actividades comerciales que efectivamente pues no puedan tener esa plusvalía, esas utilidades y que al contrario generen pérdida y que los acreedores vengan también a echar mano de mi patrimonio. Entonces, es una situación que genera inestabilidad, pero ¿cómo le dice uno, por ejemplo, a los clientes o a las personas que están comenzando? No, vámonos directamente con una sociedad mercantil, vámonos con una sociedad anónima, una compañía anónima, porque implica pues llamar a otro y estar allí. Entonces se han generado esos espacios, esas brechas y la gente lo que hace es, bueno, vamos a hacer la sociedad. Yo tengo el 99,9% de las acciones y el otro pues tiene el 0,1% de las acciones. Cuestión ilógica, pero
la ley me dice que tienen que ser dos. Y más adelante, a los 2 años, ese pequeño porcentaje lo compro y ahí sí puedo tener una sociedad con el 100% de las acciones. Más burocracia, más pagos a las tasas, a los impuestos, si lo pudiera hacer desde un principio, ¿no? Esa sociedad unipersonal. Pero bueno, esos son algunos de los elementos. Entonces no voy a ahondar, entiendo que conoces que hay diferentes tipos de sociedades, ¿ok? Como la sociedad anónima, también conocida como compañía anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, donde el capital está dividido en cuotas sociales, evidentemente, la sociedad en comandita simple, que combina esos socios, los comanditos con responsabilidad limitada y los comanditarios con responsabilidad limitada. Estas realmente están en desuso. De hecho, cuando desarrollamos el posgrado en Derecho Mercantil, uno de los retos del profesor era ir a los registros mercantiles y conseguir sociedades en comandita simple que estuviesen activas. Y realmente eran sociedades de los años 80, de los años 90. Era muy difícil conseguir nuevas sociedades o creación, fundación de sociedades de este tipo. Y las sociedades de nombre colectivo, donde todos los socios pues responden de manera solidaria y limitadamente por las deudas que adquiera esa sociedad. Bien, ese era el objetivo de hoy. Qué bueno que ya maneje usted aspectos relacionados con la sociedad. Y si entendemos que la personalidad jurídica o la persona jurídica, que es la sociedad o la empresa, tiene responsabilidades, tiene obligaciones, tiene la posibilidad de participar en negociaciones, en actividades comerciales empresariales, pero también tiene responsabilidades desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal, va a ser muy interesante la actividad número 3, porque si tenemos claro eso, podemos entender al momento de investigar y de buscar eh, la gran cantidad de posibilidades que da esa responsabilidad civil y esa responsabilidad penal de la empresa como tal. Si no hay preguntas o si no quieres decir alguna otra cosa, Gabriela, dejamos el encuentro hasta aquí. Solo quería un poco compartirle el hecho de que, al igual que a su profesor de maestría, cuando me tocaba a mí asignar a los chicos, siempre se les asigna un trabajo de investigación de sociedades y demás. Un día me tomé también el trabajo de ingresar a la superintendencia de compañías para buscar justamente la lista de las compañías activas y todo ello. Y es una realidad común. Nosotros también tenemos muy poquitas sociedades en comandita. La mayoría están cerradas o en liquidación. Muchas aparecían en liquidación, en proceso de liquidación. Y la realidad ecuatoriana es que tenemos muchísimas compañías formadas como responsabilidad limitada, tal vez por la idiosincrasia cultural latinoamericana. En Ecuador, por ejemplo, algo que se observa mucho es que normalmente papá, mamá, alguien inicia la compañía, se mantiene en el tiempo con la familia, pero claro, como la ley establece un número limitado de miembros que pueden participar de la sociedad, cuando ya crece ese número, siempre se vuelve como que más complejo la administración. Y además el hecho de que no se suele tener esa apertura a querer recibir a otros en la sociedad, que sean diferentes de la familia, por el tema de Claro. idiosincrasia. Entonces, sí, sí comparto bastante ese tema porque me ha pasado que he tenido que estructurar cursos en donde tratando de ponerlos a trabajar a los chicos, decirles, mira, tú vas a trabajar con tal corporación, tú vas a trabajar con tal mueblería palito, y entonces mientras comienzas a buscar información sí se hace un verdadero reto, pero me da mucho gusto saber que también hay algunas otras cosas detrás del hecho de lo que nosotros vemos como expectantes, sino desde el punto de vista ya más formal en el ámbito legal como tal. Me parece súper interesante, doctor, lo que mencionaba al respecto del tema. Qué bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Quedamos en contacto por cualquiera de los canales que tenemos de comunicación. El principal y más inmediato, obviamente, el canal de WhatsApp. ¿Sí? Por allí cualquier duda. Si es una situación más directa, pues con toda confianza me puedes escribir al WhatsApp. Está allí en el número en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Y si no, a través de la mensajería interna de la plataforma. También es otra vía donde nos podemos comunicar a efectos de cualquier duda, cualquier interrogante sobre lo que son las actividades. Ok, Gabriela. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted por conectarse. Realmente, para mí, la clase tiene sentido y es mucho más enriquecedora en este tipo de educación. No tan solo la educación a distancia, la educación virtual, sino en este modelo andragógico de educación entre pares, de adultos,
con esos principios de horizontalidad, de respeto, de reconocimiento y de flexibilidad, si estamos activos y si participamos en la clase, sale uno realmente enriquecido. Entonces es para mí muy grato ver que se haya conectado. Muchas gracias, Bueno, doctor, igualmente. feliz fin de semana, Gabriela. Bendiciones por allá en Ecuador y pues que la pase muy bien este fin de semana. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Igualmente, doctor, muchas gracias.